Vivimos en un mundo interconectado en el que la información, los productos de consumo y las personas circulan a una enorme velocidad, casi sin límites. Hoy en Horizonte 2019 queremos hablar de globalización, de sus perversiones, pero sobre todo analizaremos la oportunidad histórica que nos brinda el vivir en una enorme y diversa aldea global. They have blessed me in good graces. En los últimos años, la globalización se ha convertido en uno de los conceptos más debatidos, con tantos detractores como partidarios. Pero aunque sea un fenómeno complejo que evita cualquier tipo de etiqueta y definición, la verdad es que todos convivimos a diario con sus efectos y consecuencias. Y uno de estos efectos es que el azar me haya llevado a quedar con un sociólogo alemán, Gerhard Steingres, en un restaurante japonés de Sevilla. ¿Cómo estás? Bueno, disculpen el retraso. No, digamos que de nosotros. No siempre llega cuando debería llegar. Bueno, ¿vamos? Entramos. Bueno, Gerhard, ¿realmente qué es la globalización? La globalización es un factor tecnológico que facilita que todos estos procesos económicos, políticos, militares, se aceleran en el tiempo y se expanden con más rapidez en el mundo. Eso es lo específico de la globalización. ¿Y tiene que ser necesariamente negativo la globalización? Porque a mí me parece fantástico que estemos comiendo en el barrio de la Macarena en Sevilla, pues en un restaurante japonés. Positivo para los que quieren la comida japonesa, por supuesto. Es positivo tener la posibilidad de viajar, de conocer gente en todo el mundo, de comunicarse fácilmente, pero por otro lado vivimos consecuencias de un reajuste económico, político, estratégico que causa muchos problemas que afectan cada vez a más gentes. Pero la globalización es una condición, sobre todo técnica, tecnológica, que facilita que estas consecuencias ocurran y se transmitan con más rapidez. La globalización se basa en una tecnología, que es la tecnología del Internet. Y eso es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja si queremos hablar con un amigo en Australia, pero puede ser una desventaja si un especulador mueve miles de millones en una décima de segundos de un país a otros, y las consecuencias económicas las sufren las gentes, ¿no? O sea, entiendo que sin Internet y sin las redes sociales no podríamos estar hablando de globalización. Como a finales del siglo XVIII la máquina de vapor inició la era del industrialismo de la máquina y la electricidad en el siglo XIX aceleró ese proceso. Ahora el Internet es una nueva tecnología que cambia, una nueva fuerza productiva que cambia las relaciones económicas, sociales, políticas en todo el mundo, ¿no? Bueno, Sevilla se está preparando para 2019 para hacer un foro de discusión mundial, ¿no? ¿Tú qué crees que una ciudad como Sevilla puede aportar, no sé, a esa discusión sobre el cambio climático, sobre la sociedad de la información, sobre todos estos conceptos que a día de hoy preocupan al resto del mundo? Creo que nosotros vivimos lo que significa el cambio climático, o lo que dicen que es causa o consecuencia del cambio climático, ¿no? Esas oleadas de calor que vivimos desde hace unos años. Claro, todos estamos afectados de una u otra manera, ¿no? Es decir, que no solamente en Sevilla debería hablarse de esto. Sevilla es un sitio como cualquier otro, y yo creo que donde la gente pueda hablar y la gente pueda escuchar sobre estos nuevos fenómenos es positivo, porque aumenta la información y la capacidad de reacción ante esas nuevas tendencias.
Bueno, pues muchas gracias, Gerard. Vamos a seguir disfrutando, vamos a dejar de hablar un poco y vamos a seguir disfrutando de esta pequeña globalización. Luchando con los palillos. Pues la globalización yo creo que es hacer extensible algún producto o alguna idea a todo el mundo, como por ejemplo, no sé, Internet hace que todo el mundo esté unido, ¿no? Digamos de alguna manera, conectado, vamos. La globalización, pues la globalización es, entiendo, hacer llegar todos los recursos, ¿no?, a todas las ciudades del mundo y a todas las poblaciones, y que todo sea más global, todo sea más cercano a todos los ciudadanos. El mejor ejemplo de globalización es que estoy aquí en España y a nivel mundial he estado en varias partes y compartiendo con diferentes culturas y diferentes personas. Hombre, la globalización siempre vista desde un punto positivo es buena. La interculturalidad de todos los países, de gente de otros países, otras razas, siempre lleva a la armonía en una sociedad, y en la variedad está la riqueza, ¿no?, como dicen algunos. En Internet las referencias al término globalización son casi inabarcables. Entre todas, os recomiendo la web de la Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, que promueve el entendimiento del mundo árabe y del occidental, trabajando en campos tan importantes como la juventud, la educación o las migraciones. Otra visita interesante es la web globalizate.org, en la que también podremos encontrar la postura de organismos muy poderosos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que defienden el actual modelo de globalización. En el plano local os recomiendo el blog culturadesevilla.blogspot.com, uno de los blogs culturales más activos y actualizados de nuestra ciudad, donde podéis encontrar numerosas referencias a Sevilla 2019 y la conmemoración del 5º centenario de Magallanes. Hoy, en nuestro bloque de noticias relacionadas con Sevilla 2019-2022, vamos a hablar del diseño de la portada de la Feria de Abril, que este año está inspirada en la primera circunnavegación de la Tierra. Su autor es Jacinto Gutiérrez, un diseñador gráfico que se informó del proyecto Sevilla 2019-2022 cuando este aún estaba arrancando. Suscribió el manifiesto y se planteó cuál debería ser su aportación a la iniciativa ciudadana. Pienso que qué puedo hacer yo como ciudadano para promocionar la idea, y entonces lo que hago es que empiezo a buscar elementos en los que yo como profesional pueda intervenir. En esos días descubro que el ayuntamiento convoca el concurso de la portada de la feria, y lo que hago es leerme las bases para ver si yo puedo hacer allí algo en el concurso, y efectivamente es muy interesante porque una de las bases determina que el premio y el diseño tiene que estar basado en algún acontecimiento importante para la ciudad o algún elemento arquitectónico. Una nao de la época, una rosa de los vientos y una esfera son los principales símbolos gráficos de esta portada, que recoge sin rupturas el espíritu de Sevilla 2019-2022. Yo no intento hacer ninguna innovación con el diseño, porque lo que intento es transmitir un concepto, una idea, el tema de Magallanes y de la circunnavegación. Entonces, no me planteo hacer una ruptura, ni hacer... No, lo que quiero es que la gente vea la feria, cuando vaya a la feria, vea la portada y la vea con agrado, y se quede con el mensaje, o sea, se pregunte, ¿esto qué es?, ¿no? Y cuando intente encontrar una respuesta, pues sepan que estamos hablando de que va a haber una pedazo de celebración entre el 2019 y el 2022 en Sevilla. Con su idea, Jacinto ha conseguido que el próximo mes de abril la conmemoración del 5º centenario de las expediciones de Magallanes ocupe el más visible de los reclamos publicitarios. La portada de la feria no solo es un símbolo para la ciudad. Durante su encendido son muchos los medios de comunicación nacionales e internacionales que fijan su atención en ella. Cuando me presenté al concurso, la verdad que nunca había reflexionado sobre la importancia de la portada de la feria. La verdad que de repente, cuando ya se hace público el premio y tal, he sido consciente de lo que significa, y es una responsabilidad importante, o sea, porque la verdad que hay toda una ciudad pendiente de la portada. Hasta que la portada esté lista en abril, a Jacinto le queda mucho trabajo por delante y muchos detalles por resolver. Lo mejor, claro está, tomárselo con humor.
Ahora pues, supongo que lo que haré será estar muy encima de los técnicos del ayuntamiento, colaborar con ellos en todo lo que sea posible y no hacer que se enfaden conmigo nada para que aquello quede bien. Así será la portada de la Feria de Abril, tan histórica como orientada a los acontecimientos que tendrán lugar en Sevilla a partir del 2019. Aunque el fin de la Segunda Guerra Mundial o la caída del muro de Berlín se han querido ver como el inicio de la globalización, la mayoría de los expertos coinciden en que esta comienza con la llegada de Colón a América en 1492 y sobre todo con la primera vuelta al mundo de la expedición de Magallanes y Elcano. Fernando de Magallanes demostró que el mundo era abarcable por vía marítima y por primera vez dos países, España y Portugal, barajaron la posibilidad de expandir su influencia por toda la tierra. Las multinacionales y sus marcas son algunos de los elementos más visibles y polémicos de la globalización. Las marcas constituyen por sí solas potentes industrias que dan trabajo a miles de personas en todo el mundo, pero para muchos también son el símbolo del empobrecimiento cultural y la explotación. Sobre marcas y globalización voy a hablar con el veterano publicista Javier Tallada. Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No descansas, mirando siempre Nada. carteles de publicidad, Que aquí en el centro de Sevilla, donde hasta hace no muchos años estarán negocios tradicionales, y ahora está en cada esquina tenemos una multinacional. ¿Hasta dónde puede llegar el poder de estas grandes empresas, Javier? Hombre, es una pregunta difícil de responder porque tendría que tener una bola mágica para adivinarlo, pero teniendo en cuenta el desarrollo de las multinacionales en los últimos 50 años, pues probablemente el poder de las multinacionales va a seguir creciendo hasta por lo menos la mitad del siglo XXI seguro. Más allá es difícil de vaticinar, ¿no? Y en la globalización, ¿qué papel podrán desarrollar estas grandes marcas o cuál es el papel que se le ha destinado a ellos? Hombre, de hecho la globalización prácticamente ha sido gracias a las multinacionales. Es decir, las marcas son las que han hecho como abanderadas de las grandes empresas, y ha hecho que, pues fíjate, si yo tuviera que hacerme entender con una tribu perdida de Sumatra y tuviera que decirles que tengo sed, probablemente sería más fácil decirles que quiero una Coca-Cola que hacerles entender que quiero agua. Hasta ese punto, imagínate la importancia de las marcas y de las multinacionales, ¿no? Has nombrado una de ellas. Suelen tener algunas muy mala prensa, estas multinacionales. ¿Generan más injusticia el que aglomeren quizás mercados muy grandes? Hombre, no vamos a negar que ha habido abusos y ha habido grandes marcas y grandes empresas que a través de sus malas prácticas empresariales han creado esa fama o esa mala prensa, ¿no? Pero yo creo que sería injusto no reconocer la importancia de las multinacionales y de las marcas en la promoción de la cultura, del arte, del desarrollo económico, de la investigación, de la ciencia. Yo creo que han jugado un papel fundamental y clave para la evolución y el desarrollo de todos esos sectores, ¿no? ¿Y qué diferencias puede haber entre, no sé, las marcas de hace 5 siglos, del siglo XVI, y las que tenemos ahora? ¿O cómo vendían entonces? Bueno, las marcas hace 5 siglos probablemente estaban más vinculadas a quién las fabricaba o el lugar de donde provenían. Pues si pensamos hace 5 siglos, probablemente el buen cristal era el cristal de Murano, los buenos tapices eran los tapices de la Real Fábrica, o el mármol era de Carrara. Hoy en día, sin embargo, las marcas no están tan ligadas al origen o a quién la fabrica, sino muchas veces están más vinculadas a factores o elementos ligados al consumidor, estilos de vida, deseos, motivaciones del consumidor, más que a factores de origen, ¿no? Bueno, nos acercamos al 2019, donde se va a cumplir el 5º centenario, como bien sabes, de la primera circunnavegación a la Tierra, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, como publicista que eres, que se podría promocionar en Sevilla este evento? Hombre, yo creo que partiendo de la base de que Sevilla en el siglo XVI era prácticamente el epicentro del mundo,
yo utilizaría y haría paralelismos tomando como base ese epicentro del mundo, y buscaría paralelismo entre la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla del siglo XXI. Pero hoy en día está claro que Internet y las redes sociales son básicas, y lo va a ser mucho más a medida que van pasando los años. Bueno, pues tomamos nota, Javier, muchas gracias por habernos dedicado nuestro tiempo, y dejamos que sigas disfrutando de todas las marcas que nos rodean y de las multinacionales. Estupendo. Luego. Gracias a ti. Hasta luego. Me parece que como todos sabemos, la época del siglo XVII, la época de los grandes descubrimientos y la época de las grandes gestas geográficas entre las que se enmarca este viaje de Magallanes, Sevilla, como todos sabemos, jugó el Reino de España, el Imperio Español en general, y Sevilla en particular, jugó un papel fundamental en esa gesta. Y aunque es muy conocido y es muy utilizado, etcétera, sin embargo me da la impresión, a mí me parece, yo he vivido años en Francia y en Estados Unidos, me parece que no es suficientemente conocido. Yo creo que sería muy interesante y muy adecuado, ¿no?, que Sevilla se erigiera como centro aglutinador de iniciativas que vayan encaminadas a hacer ver a todo el mundo lo que significó aquella época y el papel nucleador y centralizador tan importante que Sevilla tuvo, que España en general y en Sevilla en particular tuvieron en ese momento, ¿no? Nos detenemos un momento en nuestro recorrido para ofrecerles una nueva entrega de la serie Tras las huellas de Magallanes. El antropólogo José Manuel Núñez nos narra su viaje tras la estela del navegante portugués. Magallanes llega a Sevilla desde Portugal el 20 de octubre de 1517, poco después de que el rey Don Manuel hubiese rechazado su proyecto de alcanzar las especierías por la ruta de Poniente. Desde hacía tiempo, desde la época de Enrique el Navegante, Portugal contaba con información privilegiada acerca de mares desconocidos, de pasos secretos que comunicaban Oriente con Occidente. Magallanes, en su calidad de marino, y sobre todo porque poseía buenos contactos en la corte, había tenido acceso a los archivos secretos de la Tesoría de Lisboa. Allí pudo consultar el globo de Schoner y los mapas de Martín de Vijaén. Aparte, él estaba muy bien asesorado por su amigo y socio, el gran astrónomo y cartógrafo Rui Faleiro. Magallanes, que sin duda era un gran estratega en las cosas de la mar, tampoco estuvo muy torpe en las cosas del amor, pues al poco tiempo de estar en Sevilla, enamora y se desposa con una joven, Beatriz, que a la sazón era hija de uno de los personajes más influyentes de esta ciudad. Nada más y nada menos que el teniente alcaide de las Reales Atarazanas, los antiguos astilleros de Sevilla, Diego Barbosa. Este hombre, convertido ya en el suegro de Magallanes, no solamente le allanará el camino para llegar a Carlos V, en ese momento todavía muy joven, sino que además le abre las puertas de su casa, situada aquí mismo donde estamos, en las Reales Atarazanas de Sevilla. Aquí vivirá Magallanes durante 2 años, formará su familia y sobre todo gestionará, con el celo de un notario y la pericia de un ingeniero, toda la flota que le llevará al Maluco. Si te tomas el futuro en serio, participa en el blog horizonte2019.wordpress.com y únete al proyecto Sevilla 2019-2022. A estas alturas ya conocemos algunos de los peligros de la globalización, como la unificación cultural, el poder ilimitado de las multinacionales o la explotación de los países más débiles. Pero para muchos la globalización es la mayor oportunidad que el hombre ha tenido jamás de que haya un entendimiento entre todos los pueblos del planeta. De eso, de oportunidades y globalización, voy a hablar con el profesor Antonio Leal. ¿Qué tal, Antonio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Antonio, ¿por qué la globalización tiene tan mala prensa? Básicamente tiene muy mala prensa porque el resultado de la globalización y de las transacciones de liberalización del comercio internacional pues están afectando de una manera más positiva a ciertos países, a ciertas naciones y, por así decirlo, los efectos positivos o beneficiosos de la globalización no están llegando a todo el mundo, ¿no? Y obviamente
produce también efectos disfuncionales y bastantes efectos colaterales, ¿no? Seamos utópicos. ¿Es posible que la globalización algún día nos una de tal forma que al menos nos sentemos a discutir los problemas reales del mundo? Bueno, no hay que esperar al futuro. Hay múltiples aspectos positivos, ¿no? La globalización realmente es un fenómeno que ha incidido en un crecimiento muy importante de lo que es el Producto Interior Bruto de muchas naciones y de muchos países, ¿no? ¿Y qué podemos hacer nosotros para aprovechar esta globalización? Todo el mundo, no solo los gobiernos, sino el pueblo en general. Pues, obviamente, aprovechar fundamentalmente las ventajas de tipo económico que plantea el fenómeno de la globalización, ¿no? De ahí la gran diferencia o la gran disparidad en el reparto de la riqueza o de los beneficios positivos que está generando la globalización. No todos los países, por cuestiones culturales, religiosos, a veces de tipo político, no están sabiendo desarrollar, ¿verdad?, un sistema de ciencia y tecnología, un sistema empresarial que encuentre productos en los que hacerse fuerte y poder vender al resto del mundo. Dentro de 50 años, ¿nos pondremos más de acuerdo? ¿Este fenómeno de la globalización hará que realmente solucionemos nuestros problemas? Bueno, eso... Con la bola de cristal. La bola de cristal es una bola difícil de ver porque está muy opaca. La globalización yo creo que es el resultado de nuestras acciones, no es la causa, no es el origen y por tanto yo creo que no es la solución. Claro que lo que sí habrá que encontrar soluciones para que los efectos de la globalización lleguen a todos los países o al mayor número posible de países, ¿no? Y que este fenómeno global que genera espirales de crecimiento y de generación de riqueza, pues a través de intervenciones políticas y de organismos internacionales se procure que tengan acceso a estos beneficios un mayor número de países emergentes, ¿no?, o de países subdesarrollados. Y ahí es donde sí que habría que hacer una labor política a nivel de organismos internacionales, ¿no? Es decir, que la globalización en sus beneficios se pusiera a disposición de todo el mundo. Eso desde luego es una utopía, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber tenido esta charla con nosotros y te dejamos que prosigas con tu clase, que seguramente tus alumnos te estarán esperando. Y hablando de globalización, les adelantamos que el próximo 22 de octubre se inaugura el tercer Fórum Universal de las Culturas, que este año se celebra en la ciudad chilena de Valparaíso. Serán 78 días de debate y celebración en el que se hablará de cultura y progreso y se discutirán las bases de un desarrollo sostenible y justo para todos los habitantes del planeta. Valparaíso de esa forma se suma a la estela de otras ciudades que ya celebraron el Foro Universal de las Culturas, como Barcelona o Monterrey, y que en 2013 continuará en la ciudad italiana de Nápoles. El 23 de octubre, un día después de la inauguración de Valparaíso 2010, nuestra ciudad celebrará en un acto público la convocatoria oficial de Sevilla 2019-2022. La globalización me parece que tiene efectos maravillosos, me parece que es un elemento precioso para el hombre, porque pienso que el hombre es un ser individual, social, porque necesita vivir en una sociedad, en una cultura y con otros, pero también es un ser con experiencias de universalidad. Me parece que si existe algo que podamos llamar globalización como un fenómeno contemporáneo, y si no es algo que ha experimentado la historia de la humanidad desde hace muchos siglos, creo que una de las ventajas de eso es la posibilidad precisamente de que este movimiento sea un movimiento más ágil. A mí me encanta poder entrar a la Comunidad Europea con mi pasaporte chilena y no tener que pasar por una serie de procedimientos, ¿cierto?, de procesos, de pedir visas y ese tipo de cosas. Sentir que puedo moverme libremente como ciudadana del mundo es algo que me permite una sociedad globalizada y de alguna manera me gusta. Y también creo que tiene que ver con la circulación de la información. Por un lado está esta abundancia, ¿cierto?, esta multiplicidad, pero también la posibilidad de acceder a ella. La globalización es una cosa extraordinaria desde el punto de vista instrumental. Ha producido la existencia de redes que comunican a los humanos en todo el mundo y permiten ese abarcamiento realmente global. Pero lo peligroso es que viene acompañada de una cierta atmósfera ideológica que a mí me parece muy reductiva y muy provinciana, si me permites la opinión.
Hoy en Horizonte 2019 hemos querido aportar nuestro granito de arena a ese ingente y siempre complicado debate de la globalización, que por cierto tendrá un lugar determinante en Sevilla 2019-2022. Nunca antes el hombre ha tenido a su alcance una herramienta tan potente como esta, la globalización. Esa posibilidad que tienen los pueblos de entenderse y de comunicarse, pero sin perder sus peculiaridades. Hasta la semana que viene.